Bien amigos, sentamos nuevamente de regreso. Les digo que este va a ser un programa bien interesante, pues vamos a tener al profesor Antonio Curi. Profesor Antonio Curi, una gran personalidad de este municipio, ha ejercido la docencia. Bienvenido Humberto, ha ejercido la docencia y ha ejercido también muchísimos cargos públicos en la administración acá en Saraza. Bueno, y un ejemplo de ciudadano. Bienvenido, profesor Antonio. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, amigo Oliver, por esa salutación y ese resumen que ha hecho de mi persona. Bueno, el profesor Antonio, profesor de matemática, ¿verdad? Es de Líbano, de Trípoli, y llegó acá a Venezuela. Quisiéramos que usted escriba, 1955. quisiéramos que usted escribiera, Ah. nos describiera cómo fue ese viaje. Bueno. En primer lugar, muy buenos días a la amplia audiencia de ese programa tan exitoso. Buenos días, amigo presente. Buenos días, amigo Oliver. Yo quisiera decirle con pocas palabras lo mucho que encierra la llegada, el viaje mío a este país tan bello y tan precioso como lo es Venezuela. Resulta y pasa que el Líbano venía saliendo de una guerra mundial que no fue directamente allá, como lo mencioné una vez en un programa público en Sarasa frente al Banco de Venezuela, en la Plaza Mariscal Sucre. Bueno, en aquella oportunidad le manifesté a la audiencia que venimos huyéndole a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Aunado a esos horrores, porque el Líbano, si bien es cierto, no estaba metido, involucrado directamente, no formaba parte de la parte invadida por los nazis, por los alemanes, sino era porque estaba bajo protectorado francés. Y por esa causa desfilaron por el Líbano durante la Segunda Guerra Mundial toda clase de soldados, desde ingleses, americanos, hasta griegos había ahí, australianos, de todo, franceses, de la Francia que sucumbió ante los nazis, y de la Francia libre, que estaba bajo las órdenes del general Charles de Gaulle. Total que todas esas dificultades fueron aunadas a la época postguerra, porque el país no salía de una, vamos a decir, diferencias monstruosas entre las poblaciones. Ahí hay mucha influencia por la religión, mucha diferencia por la clase de políticos que llegaban al poder, que yo cansado de esa situación, a pesar de que había trabajado en educación, en el Ministerio de Educación, 4 años Allá en Líbano. En el Líbano, no. 4 años consecutivos, decidí viajar. ¿Por qué Venezuela? Bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con un ex compañero de estudio mío en el bachillerato. Ese fue en el año 1950. Él me informó que tenía unos tíos que estaban en Caracas, Venezuela, que hablaban maravilla de este país, mandaban cartas. ¿Qué decían? ¿Qué decían de este país? Sí, en el Líbano? decían que era un país generoso, acogedor, que tenía abundancia de todo, que había paz, que no había problema, que el país era muy generoso con los que venían llegando, porque en aquel entonces llegaban colonias de árabes de todo tipo, libanés, sirio, venían italianos, portugueses, españoles,
y a todo el mundo lo recibían el país con abundancia, con generosidad, con atenciones, y nadie se quejaba, más bien lo recibían como si fueran familia de ellos. Esta opinión me puso como entre ceja y ceja Voy a Venezuela. que voy a Venezuela. Y luego que llegó a Venezuela, Y llegué aquí en el mes de octubre de 1900. y eso que tenía, que le decían a usted en el Líbano cuando Ah. llegó, lo que Mi padre era un terrateniente en el pueblo de mi padre, de Argentina, a pesar de que yo nací en Trípoli, pero mis padres son de un pueblo pequeño, muy cercano al pueblo del paisano Jorge Jorge Vargas Páez. y a su hijo aquí presente. Total que... Le pregunto, cuando usted llegó a Venezuela, eso que decían, que le decían a usted allá en el Líbano, ¿lo corroboró? ¿Era cierto? Lo corroboré enseguida. Yo había estado 3 años y medio en Francia y me había caído muy bien el tipo de libertad que existía en Francia. Cuando llegué a Venezuela, que aquí todo el mundo es alegre, amplio, recibía bien la gente, yo dije, aquí estoy hecho yo. No me peleé. Este es mi terruño. Este va a ser mi segunda parte. Cuando llegó a Caracas. Llegué a Caracas. Cuando llegó por La Porque Guaira. tenía que pasar por la capital. Pero nosotros llegamos al puerto de La Guaira, porque el viaje era por barco. Viajé en el Castelverde de Génova, Italia. Génova. Yo quiero que me describa cómo fue ese viaje y si tiene alguna... Ese viaje fue encantador. Yo venía en clase turística, segunda clase turística, donde había 4 literas en cada cabina. Pero en el primer día, los marineros del barco se dieron cuenta y le dijeron varias personas que iban, que me conocían, que este señor es un políglota. Aprovechalo, porque ya le habían dado una traducción de las instrucciones para los pasajeros en italiano, más nada, y nadie le entendía el italiano. Enseguida el capitán del barco me mandó a llamar abajo y me dijo, usted va a estar todo el día aquí, va a comer como nosotros, pero no va a servir de traductor. Yo le traducía los mensajes del capitán en francés, en árabe, en español, porque ya yo venía hablando español. Estudié allá durante 5 meses y practiqué con unos primos míos. Y traducía en árabe, en francés, en portugués, que ya hablaba portugués, y en castellano. En castellano. Bueno, así fue la travesía muy feliz. Tardamos 21 días desde Génova hasta La Guaira, en un barco que estaba inaugurando su viaje. Era el primer viaje. Llegó a La Guaira, de allí pasó a Caracas. Pasé a Caracas para conocer la capital. ¿Quién le dijo, vente para Sarasa? ¿Alguien le invitó para Sarasa? Enseguida fui a casa de uno conocido de mi padre. Para presentármelo a ellos, le dije si mi papá quiere estar tranquilo por mí. Me dijo que vio el hombre que no necesitaba nada. Yo traía unos ahorros conmigo en dólares en aquella época. Y mi papá me mandó directamente a un señor de apellido Daher, que era conocido de él en Villa de Cuba. Era el señor Sadala Daher, de los Daher que vivían aquí en Sarasa, don Elías Daher y doña Madre. Este era pariente de ellos. Entonces Sadala Daher aquí me confesó que estaba dispuesto a conseguirme un cargo público en lugar de trabajar vendiendo mercancía. Vamos a hablar un poco de eso, profesor. Quisiera de su trayectoria de trabajo. ¿Dónde fue la primera institución donde usted ejerció la docencia acá en Venezuela? En Venezuela yo llegué como comerciante, trabajé 5 años cerca de la Plaza Bolívar, a media cuadra, en una casa colonial que había pegado de la casa de doña Lidia, de doña Lidia
Ajá. ¿Y la docencia la ejerció en qué institución? Los alumnos del liceo venían a comprar mi ropa, yo conversaba con ellos y nos hicimos mucha amistad entre ellos y yo, y descubrieron que eran tipos preparados, estudiados. Y le conté que yo estudié bachillerato en un colegio de la Salle en Trípoli, terminé mis dos bachilleratos, libanés y francés, y así por el estilo le enseñaba, me hicieron correr una fama de que estaba en un tipo... Este hombre está preparado. Ah, y como mi especialidad de muchacho estudiante era física y matemática, ellos necesitaban en el liceo que me crearan un ambiente de solicitar de la dirección del liceo y de los profesores que viniera a darme una cátedra. Así fue que fui al liceo del Finmente. El Eduardo del Finmente. Sí. Y luego que comienza a dar clases, ¿deja el comercio? ¿O sigue ejerciendo No, comercio y la ya docencia? terminaba de casarme yo con mi señora esposa actual, señora esposa toda la vida, es la única. Yo la dejaba unas horas en la tienda y iba al liceo. Había solicitado en el liceo que me dieran pocas horas, y así fue. Pero el siguiente año me recargaron de horas de trabajo. Entonces vendí el negocio y me Y quedé se dedicó con- a la con- docencia. me Es quedé- importante señalar a la esposa del profesor Antonio Curi, es la señora Irma Hernández de Curi. El profesor Antonio es padre de Chafí, de Ali, de Marí y de No, Nora Curi. Jóvenes, emprendedores, trabajadores, profesionales todos. ¿Dónde conoció y cómo conoció usted a Irma Curi? Irma de Curi la conocí precisamente en la tienda. Ella venía con su abuela y su mamá ¿Y usted le picó el ojo? ¿O ella a a usted? visitar a Sarasa, que son familia de los reyes. Venía a Sarasa y ella, Irma, tenía como 18 años. Vino a la tienda mía a comprarme. Pero en ese lapso, 10, 15 minutos, mientras yo le vendía tela a la tía, a la abuela, ella me di cuenta que Irma no era tan fea. No era tan fea. Me cayó bien y ella me acompañó con la mirada. ¿Y ella qué dijo? Ella me conquistó más bien. Ajá. Y de allí Y nació ahí nos casamos al poco tiempo. Si Antonio Curia estuviera en este momento allá en su país y tuviera que salir por cualquier razón, ¿a qué país se iría? ¿Vendría nuevamente a Venezuela? Ah, ¿Vendría nuevamente, si usted estuviera en el Líbano en este momento, yo vendría le nuevamente? digo, cuando llegué aquí y descubrí que era el país que decían la gente que era una maravilla. Y descubrí otra vez un país libre, con abundancia, acogedor, generoso. No podía ser mejor. Y por eso enseguida abracé la buena calidad, la gran calidad del pueblo venezolano. Es un pueblo noble, que Dios lo ayude a salir de las dificultades circunstanciales que tiene, que yo creo que todo con el entendimiento, la buena disposición, el país va a encontrar nuevamente rumbo, porque no hay mejor que la abundancia, no hay mejor que el entendimiento, no hay mejor que estar cerca de su país y de Dios. Que Dios lo ayude a que superar la circunstancia difícil. Antonio Curi, tantos años en Venezuela, hábleme de sus amigos. ¿Qué amigos recuerda usted? De grandes amistades, ¿cuál amigo recuerda usted? ¿O cuáles amigos usted recuerda? ¿Cuál amigo? Amigos, sus amigos. Amigos, bueno, yo tengo muchos amigos, pero como decía alguien, pero hay amigos y amigos. Aquí tengo grandes amigos. Los alumnos que fueron mis propios alumnos, hice amistad grande con ellos. Yo puedo citar, por ejemplo, el negro Balsa Ramos. Ramos Balsa. Ramos Balsa. Eudoro Ramos Balsa. Ramos Balsa. Fue alumno
mío, pero también fue un gran amigo. La profesora Miriam Palma de López, esa fue alumna mía y fue mi directora en el liceo porque se graduó primero que yo. Sí, después fue jefa. Sí. Después fue mi directora y yo era subdirector. Nombro el finado Ponciano Maestre, fue un gran amigo que conocimos aquí recién llegado y después fuimos con cuñados, nos acercaba mucho el criterio de estar pensando igual, pertenecíamos al mismo partido que era Acción Democrática y así por el estilo. Hicimos grandes amigos y les puedo nombrar. Había un amigo mío de Anaco de apellido Calderón. Hacía viajes quincenalmente para venir para acá y yo le contestaba la visita cada 15 días. Hicimos cursos de mejoramiento profesional juntos. Había otro de apellido Pernaletti del estado Falcón. Había otro italiano de apellido Cangemi, pero que vivía aquí. Había uno de origen haitiano, pero vivía en el Tigre, y era gran amigo mío, nos hacíamos. Había uno del estado Trujillo, que me hacía visitas para acá y yo le hacía visitas para acá. La grande amistad. Yo una vez acompañé a Ramón Eladio Rengifo, una vez lo acompañé a visitarlo. A Ramón Eladio Rengifo. Ramón Eladio Rengifo me visitaba, me decía mi papá, pero cuando se puso viejo debe de venir para acá. ¿Cómo incursiona, quién le dice a Antonio, mira, tú deberías incursionar en la política? ¿Cómo incursiona Antonio Curi en la política? La política fue una simpatía que adquirimos en el Liceo Eduardo Delfín Méndez. Había uno de origen de Cumaná, de apellido Olloqui, aquí lo conocen. Víctor Olloqui. Era de tendencia hacia Acción Democrática. El finado Luis Jerónimo Rojas era de la misma tendencia y era muy amigo, mi compañero de trabajo en el liceo. Nos acercamos y yo le dije, yo voy a inscribir. Y me dice, yo también voy a mí. Enseguida fuimos al Partido de Acción Democrática, solicitamos inscripción y así fuimos, con respeto, con margen de acogedor a lo que pensaban diferente, pero sí empezamos a elaborar en pro de conocer mejor Acción Democrática y trabajar por el pueblo. ¿Y tiene alguna anécdota usted de ese ¿tiene algún recuerdo en especial de ese trabajo que hacía usted en la política? Bueno, en la política más que todo era para servir. Yo me considero que fui servidor público, porque el que quiere meterse en la política y no practica la condición de servir al pueblo, no es político, tiene que ir a otro campo de trabajo. Yo asumí varios cargos públicos, que le doy gracias a Dios y a las circunstancias que... ¿Recuerda usted con precisión cuántos cargos ejerció usted en la política? Bueno, fui en el año 1976, apenas tenía 30 y pico de años aquí. Fui electo presidente del Consejo Municipal en el año 1976. Cuando ese presidente del Consejo Municipal era equivalente a alcalde. Al alcalde. Bueno, después fui el electo tres veces consecutivas como concejal. Llegué a presidir la Cámara Municipal siendo alcalde el finado Cristóbal Rodríguez. Bueno, 3 veces consecutivas. Y cuando se ausentaba Cristóbal, yo me quedaba de suplente. Y yo le puedo jurar ante Dios y la patria, esa gran patria que es Venezuela, mi segunda patria, que jamás conocí la deshonestidad, más bien consumía mi sueldo
del liceo lo consumía para dar dádiva a la gente necesitaba, a la gente enferma. Eso una vez Cristóbal me dijo, Antonio está gastando todos los reales más de que la le cuenta. toca como concejal aquí en donaciones. Le dije, ciudadano alcalde, ese es lo mejor. Y usted sabe que lo hace también usted mismo, porque él también era muy generoso. Bueno, son las 12:29 minutos, nos quedan apenas 3 minutos. Yo quiero, profesor, que le dé un mensaje a la clase política de ahora. A la clase política yo digo que tienen que pensar con seriedad de que el entendimiento es la clave de todo, de la paz, de la prosperidad. Que los que tienen más poder tienen que ser más manejables, tienen que conceder más, porque ya el pueblo ha dado mucho sufrimiento, hasta hambre, sangre, de todo. Ya no puede dar más. Quien debe dar más es el gobierno, el poder ejecutivo, que abre el margen para el entendimiento. Como decíamos, que sabemos que estamos pasando por unas conversaciones de paz, pero ahí tiene que dar muestra de querer la paz de verdad. Que abra el paréntesis suficiente para que porque ¿qué va a dar la oposición? Paz, tranquilidad. Bueno, la paz y la tranquilidad no la está perturbando la oposición. Ahora quiero, profesor, que ya minutos finales para despedirnos, le dé un mensaje de esperanza, de fe al pueblo de Sarazzo. Bueno, yo les digo, y tengo la edad da mucha experiencia. Con la experiencia que tengo vivida, perdón, el país anda hacia la paz, pero tiene que haber, como le dije, ya no puede más, ya no puede más. El que quiera maltratar, ¿a quién va a maltratar? Ya todo el mundo casi está maltratado. Tiene que conceder lo que pueda conceder. El Ejecutivo tiene que abrir la vía del entendimiento para que vuelva a ser Venezuela próspera, generosa, acogedora, y que pueda decir, aquí está Venezuela. Somos Venezuela, que viva Venezuela. Que viva Venezuela, dice Antonio Curi. Un mensaje a la juventud, cortico. ¿Ah? Un mensaje para la juventud. A la juventud, que no deje de trabajar, de estudiar, de prepararse. No basta la educación, la educación literal. Hay que educarse con muchas cosas, como vivir, cómo saber vivir, cómo ser solidario, cómo ser generoso, cómo ser amplio y cómo adorar a ese gran país que es Venezuela. Bueno, amigos, gracias, profesor Antonio Curi, gracias por esas palabras. Que viva Venezuela. Que viva Venezuela, sí señor, que viva nuestro país. Gracias por esas palabras, gracias por haber dispuesto pues su tiempo para compartir con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Alberto, y regresamos en un minutito. Excelente, profe. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.